Dependiendo de inspiración o expiración, cómo se mueven las costillas y de qué músculos depende la respiración. Habiendo músculos respiratorios habituales, los más importantes es el diafragma y los accesorios que nombramos el día de ayer. Igualmente, de la respiración dijimos que es un acto pasivo, lo cual es importante es el diafragma, los músculos abdominales, igualmente los intercostales internos, como el triángulo del esternón. Igualmente vimos que los pulmones están formados por tejido elástico, el cual está cubierto por una serosa que es la pleura, la cual viene no aparece a la izquierda y no a la izquierda. Y entre las dos existe el líquido, el cual da la presión pleural, la cual es negativa. Y tiene que ser negativa para que así permita los movimientos respiratorios, tanto la inspiración como la expiración. Y las presiones intrarrespiratorias que nombramos el día de ayer, todo depende de la presión atmosférica del aire, la cual es de 700 milímetros de mercurio, y la presión intraalveolar, la cual tiene que ser menor para poder meter aire. En una inspiración normal dijimos que tiene que ser menos 3 puntos, 757 milímetros de mercurio. En una expiración normal tiene que ser más 3 puntos, o sea, 773 milímetros de mercurio en relación a la presión atmosférica. Esto para sacar aire. En mi inspiración profunda tiene que ser menos 10 puntos, o sea, 750 milímetros de mercurio en relación a la presión atmosférica. Y en una expiración profunda o forzada tiene que haber más 20 puntos, o sea, para sacar una cantidad extra de aire. Entonces, todo esto fuera con la presión atmosférica. Y lo que vimos, la espacialidad pulmonar depende tanto de la expansión del pulmón, gracias a sus fibras elásticas, muy ciclo de aire, y también se tiene que expandir la caja torácica gracias que también tiene tejido elástico, por eso que se expande la caja torácica. Entonces, adaptabilidad se refiere cuando los dos trabajan juntos, se expande, se infla de aire y igualmente lo hace la caja o jaula torácica. Entonces existe una serie de enfermedades que van a afectar tanto la expansividad pulmonar como la expansividad de la caja torácica, como tenemos el tórax, el neumotórax, que es cuando se lesiona la pleura en una perforación y existe presión positiva aquí en el pulmón y el pulmón se llega a colapsar. Todo eso de aquí sería el tejido pulmonar, el cual está colapsado. Si hiciéramos un dibujo, sería más o menos así. Igualmente, el neumotórax, cuando se llena de sangre, el pulmón igual, el tejido pulmonar no se expande completamente, como vemos aquí en el pulmón derecho, no puede expandirse. Igualmente, otras enfermedades que pueden ser la tuberculosis, ¿por qué? Porque el tejido pulmonar elástico es reemplazado por tejido fibroso, por una infección por el micobacteria tuberculosa. Entonces, igual va a perder su expansividad, por lo tanto, también se rompe la adaptabilidad. Igual tenemos otras enfermedades como la silicosis, donde el tejido es reemplazado por el tejido pulmonar por tejido fibroso, igual pierde su expansividad. Lo mismo en la enfermedad del cáncer pulmonar. Igualmente, la caja torácica va a perder su expansividad por enfermedades de la columna, cosas como lordosis, cifosis, escoliosis, y en las personas mayores de 65 años, la jaula o caja torácica, el tejido cartilaginoso es reemplazado por tejido óseo y se hace una jaula rígida. Ya no se puede expandir junto a los pulmones, entonces pierde también su adaptabilidad.
Igualmente, si hay múltiples fracturas costales, estas impiden que la caja torácica se expanda por todos los pulmones. Habrá una dificultad respiratoria. Igualmente, enfermedades como la poliomielitis que afectan los músculos respiratorios. Entonces, igualmente aquí se pierde expansividad y la adaptabilidad. Y por último, lo que vimos, la distensibilidad de los pulmones, que es la fuerza elástica que tienen los pulmones, la cual depende de la fuerza elástica del propio tejido pulmonar y la fuerza elástica causada por la tensión superficial del líquido que reviste las paredes internas de los alveolos. Nos estamos refiriendo a los neumocitos tipo 2, la cual producen la sustancia tensoquímica. Entonces, de estas dos depende la distensibilidad de los pulmones. Ahora, vamos a ver lo que corresponde a volúmenes y capacidades respiratorias. Entonces, nosotros cuando respiramos, miren la gráfica, podemos graficar, ¿verdad? Entonces, y aparte, medir el volumen pulmonar en ml. Algunos libros de fisiología lo grafican, lo miden en volúmenes, pero es más fácil de entender. Por ejemplo, en una respiración normal, tenemos esta línea que sube, sería la inspiración, y la que baja, la expiración. Esto se llama volumen consciente. Y puede existir una expiración extra de aire y se grafica hacia abajo. Y luego se vuelve a respirar inspiración, expiración. Igualmente puede haber una inspiración extra de aire y se grafica de esta manera. ¿Ya? Entonces, todos estos volúmenes nosotros los podemos graficar y los podemos medir en ml. Entonces, a estos se llaman volúmenes respiratorios. Ahora, el primer volumen que tenemos es el volumen corriente. Esto se produce cuando hay una respiración normal. ¿Ya? Como vemos, tiene una línea que sube, es la inspiración, una línea que baja, la expiración. Sube, inspiración y baja, expiración. También recibe el nombre de volumen tidal. En ventilación mecánica recibe el nombre de volumen tidal. Y su valor es de 500 ml de aire. Si observamos aquí, mido más o menos 2500 a 3000, sería su valor 500 ml de aire. Entonces, esto es el volumen consciente o el volumen tidal. Otro volumen, el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, tengo una respiración normal, inhalación, exhalación, y meto una cantidad extra de aire. ¿Ya? Esto es un volumen de reserva inspiratoria. Tiene un valor de 3000 ml. ¿Ya? Entonces, es cuando se mete o se inspira una cantidad extra de aire. A esto me refiero con volumen de reserva inspiratoria. También existe el volumen de reserva expiratoria, que sería esto. Es cuando se está respirando y se bota una cantidad extra de aire y tiene un valor de 1100 ml. ¿Ya? Entonces, a esto me refiero con volumen de reserva expiratoria. Igualmente existe un volumen residual. Esta es la cantidad de aire que permanece en los pulmones. Como vemos, no juega aquí ni en el volumen consciente, ni en el volumen de reserva inspiratoria, ni en el volumen de reserva expiratoria. Entonces, el volumen residual es la cantidad de aire que permanece en los pulmones y tiene un valor de 1200 ml. Este volumen residual es el volumen
de aire que va a entrar en la hematosis. ¿Qué entienden por hematosis? ¿Quién me puede decir qué es hematosis? Es el proceso de intercambio de gases, gases y minerales. Es el intercambio gaseoso, o sea, es el intercambio que se va a producir en la membrana alveolo-capilar, donde los alveolos van a entrar oxígenos y a los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos van a entregar el CO2 a los alveolos. Entonces, este volumen residual que tiene un valor de 1200 es el que va a participar en la hematosis. Entonces, este aire también se va a renovar, pero el volumen siempre va a permanecer en 1200 ml. Entonces, este aire, el aire se renueva, pero el volumen siempre permanece en 1200 ml. ¿Por qué? Porque cuando se mantiene la respiración, constantemente el aire entra y sale de nuestros pulmones. Es por eso que este volumen residual se va a recambiar. ¿Perdón? ¿Está? ¿Volumen residual? Este. Volumen respiratorio. Entonces tenemos inspiratorio, expiratorio. Ahora, capacidades pulmonares. Entonces, la primera que tenemos es la capacidad de reserva inspiratoria. Esta, ¿cómo lo obtenemos? Es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto era el valor del volumen corriente? 500. Y del volumen de reserva inspiratoria, 3000. Entonces, la suma me da 3500 ml. Entonces, esta es una respiración normal más cuando se hace una inspiración extra para meter aire. Entonces, esto me da la capacidad de reserva inspiratoria. ¿Qué sería? Todo esto. Indica la P. Aquí está como capacidad inspiratoria. Es capacidad de reserva inspiratoria. En otro libro está también como capacidad inspiratoria de reserva lo mismo. ¿Ya? Entonces, toda esta línea es lo que nos marca la capacidad de reserva inspiratoria, que tiene un valor de 3500 ml. Igualmente tenemos la capacidad funcional residual. Entonces, es todo esto. Es la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto era el volumen residual? ¿Su valor? De 1200. Y el volumen de reserva expiratoria es de 1100. Entonces la suma me da 2300 ml. Entonces esto es una expiración extra, o sea, cuando meto una cantidad extra de aire más el volumen residual que existe en los pulmones, me da la capacidad funcional residual, que es de 2300 ml. Igualmente tengo la capacidad vital, que es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Entonces, el volumen corriente es de 500. ¿Cuánto es el volumen de reserva inspiratorio? ¿Cuánto era? 3000. ¿Y el volumen de reserva expiratorio? 1100. Entonces, toda esta suma me da 4600 ml. Entonces, esta capacidad vital es todo esto. Me abarca estos tres volúmenes. Entonces, me da 4600 ml.
Entonces, está formada por una respiración normal o una inspiración extra de aire, seguido por una expiración extra de aire. Todo esto me da una capacidad vital. Igualmente existe la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes. Volumen consciente, ¿cuánto es su valor? 500. Volumen de reserva inspiratoria, 3000. Volumen de reserva expiratoria, 1100. Volumen residual, 1200. Toda esta suma me da 5800 ml. Entonces, es el valor, el volumen máximo, el cual se puede expandir los pulmones. Entonces, el volumen máximo del cual se puede expandir los pulmones es 5800 ml. También puedo sacar esta capacidad pulmonar total, puedo decir que es la capacidad vital más el volumen residual. Entonces, eso también me da la capacidad pulmonar total. Entonces, la capacidad vital más el volumen residual igual me daría la capacidad pulmonar total. Entonces, todo esto son volúmenes y capacidades respiratorias las cuales nosotros podemos medir. ¿Y para qué nos sirve todo eso? Por ejemplo, existen espirómetros los cuales usted puede medir la capacidad vital. Entonces, las personas que tienen una buena capacidad vital son personas que pueden realizar grandes ejercicios. Generalmente los deportistas tienen una excelente capacidad vital. ¿Cómo la verían antes? Por ejemplo, en los años 1800, como tienen aquí, había un recipiente el cual estaba lleno de líquido y sumergido había un tambor. ¿Ya? Entonces venía la persona, como vemos aquí en la imagen, y soplaba y tenía que hacer subir el tambor. ¿Ya? Y eso lo podían medir en ml. Entonces, estos espirómetros han ido evolucionando, como vemos aquí, y actualmente tenemos espirómetros electrónicos. Entonces, ¿cuánto era la capacidad vital? ¿Cuánto era su valor? La vital es 4.600. Entonces, si usted sopla en un espirómetro, nos tiene que dar 4.600 ml. Esto en los hombres. En las mujeres es menos un 25%, más o menos sería 3.100 ml. Porque creen que las mujeres tienen una capacidad vital menor que los hombres. ¿Cuál sería la explicación? La caja torácica es más Anatómicamente. pequeña. La caja torácica es más pequeña. ¿Perdón? La caja torácica es un poco más La pequeña. carga torácica de los hombres es más amplia. Por eso que el hombre tiene una capacidad vital mayor. ¿Qué más sería? Los músculos respiratorios. ¿Quién tiene más desarrollado? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Es por eso también que la capacidad vital es mayor en los hombres, porque los músculos inspiratorios y expiratorios están más desarrollados en el hombre. Igualmente existe la capacidad vital forzada en el primer segundo. Esto fue hecho por un autor francés. No sé si alguien sabe leer francés, creo que es Yves, ¿se lee así? ¿Cómo? Yves. Ya. Entonces el índice de Yves. Ya. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se va con un espirómetro,
se hace una inspiración forzada seguida de una expiración forzada y se cronometra en un segundo. Y el índice de Tiphenum dice que en el primer segundo se tiene que expirar el 80% del aire que se ha inspirado. Entonces, esto es un valor normal. Si esta persona en el primer segundo que se ha cronometrado de la expiración solo saca el 60% del aire inspirado o menos, quiere decir que tiene una enfermedad obstructiva, por ejemplo, el asma. Entonces, mediante este índice de Tiphenum se puede hacer el diagnóstico del asma bronquial. ¿Por qué? Porque estas personas tienen la capacidad de meter aire, pero como existe una enfermedad inflamatoria a nivel de los bronquios respiratorios, su volumen está reducido, por lo tanto estas personas les cuesta sacar aire. Entonces, mediante este índice de Tiphenum, uno puede diagnosticar el asma. También se hace estudio de otras enfermedades que dejo, como el enfisema, cuando los alveolos tienen una gran cantidad de aire y esto llega a reventar. Entonces, también se puede estudiar el enfisema, pero sobre todo aquí se estudia el asma. Volumen respiratorio por minuto. Entonces, es la cantidad de aire que nosotros podemos respirar durante un minuto. Entonces, ¿cómo se saca el volumen respiratorio por minuto? Se saca frecuencia respiratoria por volumen consciente. Entonces, vamos a decir que nosotros en un minuto respiramos 6.000 ml de aire. Entonces, este volumen respiratorio por minuto juega mucho con la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia respiratoria de 24, entonces este volumen se duplica, sería a más o menos 12.000 ml. Pero, ¿cuánto sería la frecuencia respiratoria normal? Menos 30. Lo normal es de 12 a 20. Entonces, nosotros podemos multiplicar estos volumen consciente de 12 a 20. Esto nos daría el volumen respiratorio por minuto. Pero, igualmente, tenemos que ver que personas que padecen enfermedades respiratorias, ya sea que afecten la parte ósea, o sea, la caja torácica o la parte del tejido pulmonar, va a tener una respiración superficial. Por lo tanto, este volumen consciente va a estar disminuido, por lo tanto, va a afectar el volumen respiratorio por minuto. ¿Qué tenemos también? La ventilación alveolar por minuto. Esta es la cantidad de aire que existe a nivel de los alveolos pulmonares en un minuto. Entonces, la fórmula es frecuencia respiratoria por el volumen consciente menos el espacio muerto. Entonces tenemos una frecuencia respiratoria de 12 por 350, que es la resta del volumen consciente menos el espacio muerto, y multiplicamos 12 por 350. Entonces es 4.200 ml por minuto. Entonces, la cantidad de aire que hay en los alveolos pulmonares por un minuto es de 4.200 ml por minuto. ¿A qué me refiero con espacio muerto? Hay dos tipos de espacios muertos. Hay un espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es
el aire que llega a las vías respiratorias, pero que no participa en el intercambio gaseoso, o sea, donde no se produce la hematosis. ¿Dónde es esto? Vías nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios. Entonces, estas vías respiratorias no se produce el intercambio gaseoso. Entonces, se conoce como espacio muerto anatómico. En cambio, el espacio muerto fisiológico es donde existe alvéolos, donde ingresa aire, y existen capilares donde no circula sangre. Entonces, a esto llamo espacio muerto fisiológico, porque no todos los capilares presentan sangre para que se produzca el intercambio gaseoso. Depende de las necesidades de oxígeno. Eso lo vamos a ver cuando estemos llevando hematosis. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, hay mayor requerimiento de sangre. Por lo tanto, los capilares van a tener mayor llegada de sangre para que se produzca el intercambio gaseoso. Por lo tanto, el espacio muerto fisiológico llegaría a disminuir. ¿Cuál es el valor de este espacio muerto? Es de 150 ml. Funciones de las vías respiratorias. ¿Está todo bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Está fácil. Las fosas nasales. Como vemos aquí, tenemos las fosas nasales, el cual tiene tres funciones. Primero es calentar el aire. Gracias a la aplicación que tiene la mucosa de las fosas nasales, permite calentar el aire, así no ingresa aire frío que va a irritar a la faringe y a la laringe. Entonces, esa sería su primera función. Otra función que tiene es humidificar el aire. Por lo tanto, las fosas nasales humidifican y calientan el aire. Otra función que tiene es atrapar partículas mayores a 6 micras. Todas estas partículas quedan atrapadas en los cilios de las mucosas nasales. Micras menores de 6 micras, micras menores a 6, partículas menores a 6 micras pasan y bueno, son atrapados por los cilios de las vías respiratorias para luego ser expulsadas en la expiración. Entonces, estas serían las funciones de la nariz. La faringe. La faringe comparte tanto la vía digestiva como la vía respiratoria y permite el paso del aire de la cavidad nasal a la laringe. Y la faringe la podemos dividir en nasofaringe, orofaringe y hipofaringe. También tenemos a la laringe. En la laringe se encuentra el órgano de la fonación. Entonces, este órgano de fonación está en relación con la área de Brodmann en el sistema nervioso central, en el cerebro específicamente, el cual esta fonación se maneja durante la respiración, ¿ya? Sobre todo durante la inspiración se mete aire y cuando uno no está hablando, las cuerdas vocales están separadas. En el momento que uno comienza a articular palabras, las cuerdas vocales, como vemos aquí, se cierran, ¿ya? Y para poder articular una palabra necesitamos la participación de los labios, de la lengua y del pelo del paladar. Igualmente, para que haya la resonancia, o sea, se puede escuchar la voz, tiene que participar la cavidad
torácica y la cavidad bucal. Entonces, aquí se va a producir la resonancia para que se pueda escuchar la voz. Entonces, es la laringe está involucrada sobre todo en la fonación. Tráquea. Como vemos, la tráquea está formado por anillos cartilaginosos que tienen forma de C. Estos anillos cartilaginosos permiten el paso del aire de la vía aérea superior a la vía aérea inferior, y estos anillos cartilaginosos no se llegan a colapsar. Luego, estos anillos se dividen en un bronquio derecho, bronquio izquierdo. Como vemos aquí, este bronquio derecho está más verticalizado en relación al izquierdo, que está más horizontalizado. Dicho esto, ustedes pueden creer por qué las neumonías son más frecuentes en el lado derecho que izquierdo. ¿Cuál sería la explicación? Por gravedad iría directamente más horizontal. ¿Cómo? Por gravedad iría más directamente. Por gravedad iría más a derecho, porque está más verticalizado. Es por eso que las neumonías que son producidas por el neumococo son más frecuentes en el lado derecho. Entonces, como dijimos, se divide en un bronquio derecho, bronquio izquierdo, luego se van dividiendo en bronquiolos del primer orden, segundo orden, tercer orden, y pueden llegar hasta 20 a 25 orden. Luego vamos a tener a los bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales me van a dar los bronquiolos respiratorios, los cuales dan un conducto alveolar, y este conducto alveolar va a dar el atrio alveolar, los sacos alveolares, los cuales me van a dar los sacos alveolares. Esta es la manera de cómo se divide el árbol respiratorio a nivel pulmonar. Y a nivel de los alveolos es donde se va a producir la hematosis o el intercambio gaseoso. Entonces, como vemos, luego del bronquiolo terminal y tenemos al bronquio respiratorio. ¿Qué característica diferente tiene este bronquio respiratorio con el resto por ejemplo, con los bronquios de primer, segundo, tercer orden, con los bronquios terminales? ¿Qué diferencia tiene este bronquiolo respiratorio? ¿Qué característica histológica diferente tiene? ¿Tiene cartílago? ¿No tiene cartílago? ¿Cómo era? Ausencia de cartílago. Exacto, ¿qué más? Ausencia de cartílago. ¿Qué van a ver? Eso no se olvida nunca. El bronquiolo respiratorio tiene ausencia de cartílago. ¿Y qué tejido tiene más aquí? Y al cual es manejado por el sistema nervioso autónomo, o sea, por el simpático y el parasimpático. Músculo liso. La principal característica del bronquiolo respiratorio es que tiene ausencia de cartílago, o algunos libros dicen que el cartílago está en forma discontinua, ya no tiene forma de disco, o sea, de semiluna, entonces está en forma discontinua, pero el músculo liso está en toda su circunferencia. Es por eso que los bronquiolos respiratorios están manejados por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, el nervio parasimpático, el cual está representado por el vago, va a inervar estos bronquiolos respiratorios, los cuales, al ser estimulados por la acetilcolina, ¿qué me van a producir? ¿Broncolilatación o broncoconstricción? Broncoconstricción. El
parasimpático siempre te va a producir broncoconstricción a este nivel. Sobre todo actúa a nivel de los receptores muscarínicos 3. En cambio, el simpático, que está dada por la cadena simpática que sale a nivel de la columna vertebral, que va a los ganglios, a los ganglios postganglionales, esta me va a actuar a nivel de los receptores beta 2 y me va a producir broncolatación. Es por eso que en enfermedades que producen broncoconstricción, como ser las alergias, en caso de un shock anafiláctico, el tratamiento es adrenalina. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel de los agonistas beta 2, produciendo broncodilatación a nivel de los nosotros respiratorios. Igualmente existen efectos locales a nivel de estos bronquios respiratorios, el cual está dado por la histamina. ¿Qué célula es encargada de producir la histamina? Los mastocitos. Los mastocitos en procesos alérgicos, por ejemplo, en personas que son alérgicas al polen, estos mastocitos se desgranulan y producen la histamina. Esta histamina va a ir a actuar sobre la musculatura lisa de los bronquios respiratorios y me va a producir una broncoconstricción. Igualmente, puede ser producida esta broncoconstricción por otros, como ser los leucotrienos, el tromboxano 2, la serotonina. Entonces, todos estos me pueden producir broncoconstricción. Igualmente tenemos otros sustancias que me pueden producir broncodilatación, como ser el óxido nítrico, el CO2 cuando está alto, igual me produce broncodilatación, y el oxígeno bajo en las vías aéreas pequeñas, como son estos bronquios respiratorios, igual me van a producir broncodilatación. Entonces, la broncoconstricción y la broncodilatación se da a nivel de los bronquios respiratorios. Ahora, si hablamos del revestimiento de la mucosa, como vemos aquí, desde las vías aéreas superiores, como ser la nariz, la faringe, la tráquea, hasta la tráquea, está formado por células caiciformes. ¿Cuál es la función de las células caiciformes? Secretar moco. Entonces, en este moco es donde van a ser atrapadas las partículas o cuerpos extraños, gracias a estas células caiciformes. Igualmente tiene células cilíndricas ciliadas. Dice que cada célula cilíndrica ciliada más o menos tiene 200 cilios. ¿Cuál sería la función de estas células ciliadas? Atrapar partículas extrañas. Es el encargado de barrer y llevar este moco hacia afuera. Entonces esto sería un medio de defensa de la vía aérea respiratoria que va desde las fosas nasales hasta la tráquea, hasta los bronquios principales. Igualmente, como sabemos, tienen células musculares lisas, glándulas mucosas, cartílago. Entonces, todo esto es cómo está formada el revestimiento de la vía aérea superior. Luego, en los bronquios de la décima cuarta generación, se caracterizan igual. Estos tienen cartílago y una célula de columna ciliada, presentan cilios. Luego tenemos a los bronquios de la 15ª y 19ª
generación. Igualmente, esto ya se caracteriza por tener células claras y células cuboidales ciliadas. Había un estudio donde decía que a nivel de estos bronquiolos de la 15 y 15ª, 19ª generación, estas células claras también producían sustancia tensoactiva, pero todavía está en estudio, no es nada definido. Y como vemos aquí, a nivel de los bronquiolos de la 23 generación, se caracteriza ya por tener las células epiteliales alveolares, que serían los neumocitos tipo 1, los macrófagos alveolares, la célula epitelial alveolar o neumocito tipo 2, que es la que produce la sustancia tensoactiva o sustancia surfactante. Entonces, esto a nivel de los alveolos. Entonces, este es un pequeño resumen de cómo va el revestimiento de la mucosa en la vía aérea. Y la principal característica del bronquiolo respiratorio es que el cartílago no existe o está discontinuo, como dicen los libros de histología, y su principal característica es que en toda su circunferencia presenta fibras musculares lisas, las cuales por estimulación del sistema nervioso autónomo se puede producir una broncoconstricción por el parasimpático o una broncodilatación por el simpático. Igualmente, tenemos el reflejo tusígeno. Este reflejo tusígeno sobre todo se da porque existe irritación a nivel de la vía respiratoria. Esta irritación puede ser a nivel de la epiglotis, de la laringe, puede ser irritación a nivel de las cuerdas vocales, irritación a nivel de la tráquea, de los bronquios o de las vías aéreas inferiores. Entonces, esta irritación es recogida por el nervio vago, el cual lleva esta información al bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro de la tos. ¿Ya? Ahora yo le hago una pregunta: ¿por qué la tos se produce más en la noche que en el día? Porque los pulmones están colapsados. ¿Por qué? Los pulmones están como colapsados y hay más reflejo tusígeno, porque está como que más echado. Puede ser, pero no más a la noche. ¿Por qué creen? ¿Quién puede decir más o menos? ¿Por qué piensan que la tos se produce en la noche? La gente en general se queja porque no puede dormir en la noche con la tos. El día generalmente están tranquilos. O van a la emergencia porque no puede dormir por la tos. Hay más acceso de tos. ¿Por qué se produciría? ¿Perdón? O sea, que tiene fiebre. Se producen porque el nervio vago trabaja más en la noche que en el día. Esa es la explicación. El nervio vago trabaja más en la noche. Es por eso que toda esta información viaja más en la noche hacia el bulbo raquídeo. Entonces, la persona va a expirar más o menos unos 2.800 ml de aire, infla los pulmones, cierra la epiglotis, las cuerdas vocales, y posteriormente expulsa este aire acompañado de moco a una presión de 100 milímetros de mercurio. Ese es cómo se produce la tos. Entonces, para que se produzca la tos, se tiene que llenar los pulmones con 2.800 ml de aire, y luego, una vez cuando se llena, está cerrada la epiglotis y las cuerdas vocales, y al expulsar bruscamente se abren las cuerdas vocales y
La epiglotis es por eso que produce ese sonido y se expulsa el moco, el cual es un caldo de bacterias y a una presión de 100 milímetros de mercurio. Luego tenemos el reflejo del estornudo. Entonces, el estornudo sobre todo se... Perdón, ¿es una presión de 1000 o de...? La presión es de 100 milímetros de mercurio en la tos. Ahora, en el estornudo, generalmente se produce por un resfrío. Aquí me pueden decir cuál es la diferencia entre un resfrío o una gripe. Generalmente un resfrío se complica con una gripe. Los dos son producidos por virus. Pero ¿cómo podríamos diferenciar un resfrío de una gripe? Generalmente tiene fiebre en la gripe. El resfrío generalmente está localizado en la vía aérea superior, donde existe secreción de líquido acuoso a nivel de la nariz. Eso se conoce como rinitis. ¿Ya? Y la gripe generalmente es una enfermedad generalizada. ¿Por qué? Porque hay fiebre, dolor articular, malestar, cambios de frío generalmente está localizado en la vía aérea superior. Entonces, para el reflejo del estornudo, se cierra el velo del paladar, se cierra la úvula y luego se produce una expulsión brusca de aire donde abre el velo del paladar, abre la úvula y se expulsa el aire por la nariz. Ese es cómo se produce el estornudo. Luego tenemos que conocer lo que es la ley física de los gases. Por ejemplo, tenemos la ley de Boyle-Maillet, que dice que a temperatura constante la presión del gas es inversamente proporcional a su volumen. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo tengo un recipiente con una cantidad determinada de gas y yo hago presión contra este gas para reducirlo, voy a aumentar la presión. Eso se refiere a la ley de Boyle-Maillet. Igual tengo la ley de Guy-Lussac, que me dice que el volumen de gas contenido a una presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, yo tengo un recipiente con una cantidad determinada de gas y aumento la temperatura, las partículas van a comenzar a estar activas, chocan con las paredes del recipiente y van a aumentar la presión. Nuevamente tengo la ley de Dalton, que dice que si se toma una mezcla gaseosa y observamos la presión, dependerá de conocer la presión parcial de cada componente de la mezcla. O sea, que si tengo una mezcla total y yo quiero conocer su presión, tengo que conocer la presión parcial de sus dos componentes, si sería el caso. Y por último tengo la ley de Henry, que dice, para un mismo gas y un mismo líquido, a temperatura constante, la cantidad de gas que se solubiliza depende de su presión parcial. Entonces, estas son las leyes de física de los gases. Unidad respiratoria terminal. Entonces, como dijimos, tenemos la ramificación bronquial. Aquí tengo un bronquio respiratorio, un bronquio principal, el cual se va ramificando en bronquiolos de primer, segundo, tercer orden y pueden llegar hasta el orden 25. ¿Ya? Luego estos bronquiolos llegan hasta el bronquiolo terminal y este bronquiolo terminal me va a dar un bronquiolo respiratorio.
este bronquiolo respiratorio, luego me da un alveolo, un conducto alveolar, el cual da el atrio. Este atrio me va a dar los sacos alveolares o los alveolos. ¿Ya? Entonces, aquí esta es la unidad donde se va a producir el intercambio gaseoso con los capilares. Entonces, si yo voy a describir la membrana alveolo-capilar, por ejemplo, de un lado tengo al alveolo y del otro lado tengo al capilar. ¿Qué características tiene? Primero, si observamos el alveolo, tiene un epitelio, una célula endotelial de primer orden, que sería el linfocito tipo 1. Luego tiene una membrana basal y luego tiene el epitelio alveolar, donde se encuentran los neumocitos de tipo 2. Luego tiene una capa de líquido, o sea que es agua, y tiene a la sustancia surfactante. En el capilar, este tiene una membrana basal y tiene el endotelio del capilar. Y entre los dos, entre el capilar y el alveolo, existe un espacio intersticial. Entonces, todo esto me forma la membrana alveolo-capilar, donde se va a producir la difusión ya sea del oxígeno y la difusión de CO2. O sea, aquí es donde se va a producir la hematosis. Donde se va a producir el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son las funciones de estas capas de la membrana respiratoria? Como ven, aquí tengo un alveolo capilar. Entonces, la característica aquí es que cuando nosotros respiramos, también se produce agua. ¿Ya? Entonces, estas moléculas de agua están en contacto con el aire. Y este aire hace que las moléculas de agua se atraigan entre sí. Por lo tanto, crean una tensión superficial. Entonces, al atraerse las moléculas de agua, estas pueden producir que los pulmones se lleguen a colapsar. Y ahora, ¿cuál es la sustancia que no permite que se colapsen los pulmones? La surfactante o sustancia tensioactiva. Entonces, no deja que se produzca el colapso total de los pulmones. Por este fenómeno que se produce con el aire, con el agua, que hace que el agua se atraiga, que las moléculas de agua se atraigan entre sí y produzca esta tensión superficial. Como tenemos aquí, tenemos los alveolos pulmonares normales, y aquí unos pulmones que tienen unos alveolos pulmonares colapsados. Entonces, ¿cuál sería la función de la sustancia tensioactiva? Mantener a los alveolos del mismo tamaño. Esa es una de sus funciones. Y otra función sería que los alveolos no lleguen al colapso total por esta interacción del agua con el aire. ¿Y cómo está formada esta sustancia tensioactiva? Su composición es la prostatilcolina, proteínas y los iones de calcio. Es de cómo está compuesta esta sustancia tensioactiva. Ahora, esta sustancia tensioactiva se produce a nivel del octavo y noveno mes de nacimiento. Si un bebé nace prematuro en el séptimo mes de gestación,
30, 32 semanas, que nosotros contamos, este bebé nace y las células, los linfocitos tipo 2, no producen la sustancia tensoactiva. Es por eso que se produce una enfermedad que se llama el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido o enfermedad hialina del recién nacido. Es por eso que a estos bebés prematuros, a estos neonatos, se tiene que colocar la sustancia surfactante. Si no, no van a poder respirar porque sus pulmones se llegan a colapsar.